está grabando. No, bueno. Gente, bienvenidos, buen día para todos. Estamos a lunes 15 de septiembre, a nada de empezar la primavera, acá por lo menos en mi ciudad, con algo de lluvia. Son en este momento pasaditas por 2 minutos las 10 de la mañana. Esto es la charla del programa de asesoría por suscripción ESI, la mesa de inversiones semanal, donde hablamos un poco del panorama nacional, internacional, de lo que puede llegar a influir en nuestras carteras de inversión. Tengan en cuenta la fecha para aquellos que no están suscritos al programa y están viendo esto a través de YouTube, que estamos a 15 de septiembre. Esto porque esta charla es exclusiva para los suscriptores, pero la hacemos pública 3 semanas después. Si están viendo que esto se publicó allá por principios de octubre, bueno, tengan en cuenta que la información puede no estar actualizada. Si les interesa formar parte del programa, en la descripción del video les voy a dejar los enlaces con la información, los costos y demás, los cuales son accesibles. Y no se olviden de dejar el me gusta y los comentarios que siempre ayudan. Dicho esto, bueno, a ver, ¿qué tenemos para esta semana? Semana que no hay mucho, pero lo único que hay es súper importante. En el ámbito internacional, todas las expectativas puestas en el miércoles. ¿Por qué el miércoles? Porque va a ser la reunión de la Reserva Federal y el anuncio de la baja de tipos de interés, de la baja de tasas. El mercado ya tiene descontado que esa baja de tasa va a ser del 0,25%. Bien, 100% seguro de que lo baje no es, pero el mercado lo da por seguro y lo vimos con el desempeño de los distintos índices en lo que fue el transcurso de las últimas semanas. Da por descontado la baja de 0,25 puntos. Lo que nos hace plantear lo siguiente, y ahora después lo vamos a ver con más detalle en el gráfico, ¿qué pasa si no baja la tasa? ¿Y qué pasa si baja la tasa? Y ahí se abren distintos escenarios que después lo vamos a charlar en unos minutos cuando abra el gráfico del S&P 500 y vamos a plantear los distintos escenarios. También el miércoles, un poco más tarde, porque la baja de tasas o el anuncio de la Reserva Federal va a ser a las 3 de la tarde, un poco más tarde, a las 18:30, se va a anunciar por parte de Brasil también si va a haber ajuste en lo que es tipos de interés. En este caso, en Brasil, la expectativa es que se mantenga todo de la misma manera. Esto es importante para nosotros porque de alguna forma nosotros fuimos a lo largo de prácticamente el último año bajando exposición en Brasil justamente por estas tasas altas y la complicación que había tenido sobre el cierre del año pasado con lo que respecta al tipo de cambio. Y habíamos bajado un poco de exposición y por ahí, si se diera alguna baja de tasa, podríamos volver a encontrar un atractivo mucho más importante, o al menos de menor riesgo que el que tenemos hoy, como para ir posicionándonos algo en Brasil. Pero, de todos modos, como les digo, la expectativa del mercado es que para lo que es la baja de tasas de Brasil no se toque absolutamente nada. En Argentina, esta noche, a partir de las 21 horas aproximadamente, está programado la cadena nacional del presidente Javier Milei, con lo que va a ser la presentación del presupuesto 2026. Va a ser grabada, lo va a grabar hoy aproximadamente a las 17 horas, y básicamente la atención va a estar puesta en lo que va a ser la proyección de inflación para lo que va a ser el año 2026. Se estima que la proyección por parte del presidente va a ser entre el 10 y el 14%, y también lo que va a ser la proyección de tipo de cambio. Y ahí yo creo que con el dólar, la semana pasada que lo tuvimos noviando contra la banda superior, es importante ver que se tiene previsto para lo que sería el presupuesto 2026. Recuerden que los últimos 2 presupuestos no los tuvo aprobado, ni el del 2024, tampoco el del 2025. Viene gobernando de alguna manera sin un presupuesto aprobado por parte del Congreso. El último presupuesto aprobado fue el del 2023.
Vamos a ver qué es lo que pasa y alguna expectativa, sobre todo con un mercado local bastante golpeado después de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, alguna expectativa puesta ahí. Lo que respecta a resultados, no hay resultados muy importantes, presentación de balance, recuerden que estamos ya a mediados de septiembre, fin de mes, vamos a cerrar lo que sería el tercer trimestre y más o menos en 45 días empezará la nueva temporada de balances. Para esta semana solamente como empresa reconocida que opera con sede acá local, se espera la presentación de FedEx, el correo. Bien. Vamos a tener, sí, esta semana pagos de dividendos. Sabemos que los dividendos no son importantes para nosotros, son, la verdad, que poco impactan en el porcentaje anual de inversión de nuestra cartera, pero van a estar pagando dividendos varias empresas: Altria, Coca-Cola, Mercanco, Motorola, TCM y CRM, entre varias empresas más que van a estar pagando. Esto más o menos resumí las más importantes, los CDRs, los que se operan obviamente CDRs acá en Argentina y que algo de volumen opera. Estuve leyendo algunas noticias, seguramente después Nahue va a hablar un poco, va a plantear un poco el panorama general, pero estuve leyendo algunas noticias que hablan de una rotación de cartera en Estados Unidos. Se notó una rotación de cartera de lo que es renta variable, una migración de liquidez hacia lo que es fondos de monetarios, money market y ese tipo de alternativas, lo que podríamos estar previendo posiblemente que el mercado esté viendo que, bueno, estos máximos históricos no pueden llegar a contenerse mucho más y podríamos estar pensando prematuramente de una posible corrección. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso con el gráfico en la mano, también algo de repunte de lo que fue el oro y el Bitcoin las últimas semanas, el oro fundamentalmente, y el Bitcoin al menos mantuvo una zona de resistencia. Dicho esto, paso a los gráficos. Estoy pegando una mirada, si no me faltó nada, del resumen que tengo. No, bien, vamos a los gráficos. Bien, vamos a hacerle un poco de zoom a esto. Bien, pre-market, vamos a arrancar levemente positivo, al menos en Estados Unidos. El Dow Jones, el QQQ, el Nasdaq y el S&P, SPI están levemente positivos: 0,24, 0,28, 0,31, los tres positivos. Y alguito de volatilidad, 1,22 el VIX también en positivo. Así que vamos a ver cómo se va a desempeñar. Pero como les digo, o sea, medio que veo un mercado pausado hasta lo que sería el miércoles. Vamos al S&P 500, que es lo que estamos viendo. Estamos en un gráfico de velas semanales. Fíjense lo que fue la vela de la semana pasada, marcando un máximo histórico con mucha solidez, una vela con mucha solidez, con buen volumen, un volumen arriba del promedio, muy, muy interesante la vela de la semana pasada. A ver, acá lo que yo me planteo es lo siguiente: hay que pensar solamente en la Reserva Federal y la baja de tasas. Cuando yo veo una suba de estas características y viendo cómo se está moviendo el mercado, bueno, a ver, una suba de estas características, vamos a hacer la flecha un poco más gruesa, quiere decir que el mercado descuenta la baja de tasas. Bien, a este precio, la tasa de la baja de tasas ya está priciado. No me queda ninguna duda. Sigue siendo una opinión, un análisis, una visión personal, pero no me queda ninguna duda. Incluso véanlo desde el sentido común. Nosotros tuvimos desde la zona esta, donde fuimos saliendo de los aranceles, y más o menos desde junio, que ya se prevé la reunión de septiembre de la Reserva Federal, al viernes de la semana pasada, tuvimos una suba de más del 10%, con algunos datos que por ahí no convalidan semejante suba. Bien, pero ¿qué está apreciando el mercado? La baja de tasas. ¿Qué puede pasar el miércoles? Bueno, lo que nadie espera que Jerome Powell salga y diga, bueno, mira, por esto, la tasa no la vamos a bajar. Todo esto que se prició, probablemente el mercado lo corrija. ¿Hasta dónde? Yo ese escenario, al igual que el mercado, no lo veo como el más probable, pero
no descartamos que pueda llegar a suceder. ¿Hasta dónde podría llegar el mercado? Para mí, sin ninguna duda, en este momento está en $6.500, yo esperaría una situación muy, muy negativa, esperaría un mercado, un S&P corrigiendo hasta la zona de los 6.100, entre 6.000 y 6.100. Ahí hay soporte, muy, muy fuerte. Estaríamos hablando de una corrección entre el 7,5% y el 8,5%, lo cual sabemos que en algunas acciones, en alguna empresa, podría ser una corrección que podría llegar hasta probablemente el 20%. Bien, en esta zona tenemos zona fuerte de soporte, porque tenemos toda esta zona de máximo anterior, tenemos una caja de Fibonacci, tenemos una media móvil de 200 diarias, es una zona de mucho soporte, pero la caída podría ser ante una noticia, un driver negativo que prácticamente el mercado no lo está considerando, sería un driver negativo sorpresa, podría ser una caída sin escala hasta esa zona. Yo considero que no, que los 0,25 puntos ya lo tenemos asegurados, ya sería raro. Entonces, acá, con los 0,25 puntos descontados, tendríamos dos alternativas. La primera es que 0,25 puntos y no deje entrever nada de qué podría llegar a pasar en las próximas reuniones que van a ser en octubre y diciembre. A ver, lo interesante sería que descuente los 25 puntos y que en la rueda de prensa posterior deje entrever, decir, che, mirá, descontamos los 25 puntos porque consideramos que era buen momento, bla, 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 ponerle el H por B, y los miembros de la reserva prevén que se podría haber nuevas bajas antes de fin de año, o al menos decir, prevemos nuevas bajas para el comienzo del año que viene, dejar entrever algo de eso. Si es solamente los 0,25 puntos, a ver, yo dudo que eso sea un driver positivo como para seguir subiendo. Por ahí se me ocurre, por la experiencia que tengo habiendo visto situaciones similares, por ahí podríamos tener, digamos, un primer impulso de querer subir un poco más, pero con poca nafta, y podríamos tener una leve y sana corrección. Una leve y sana corrección. Bien. Ahora, si baja 25 puntos y deja entrever que en octubre y diciembre pueden llegar a haber nuevas bajas, o también si baja más de 25 puntos, cosa que eso ya lo veo poco probable, el driver sería positivo. Y ahí podríamos tener posiblemente un S&P desdoblando esta zona de canal, rompiendo este techo de canal, intentando desdoblarlo. ¿Bien? Rompiendo esta zona de techo de canal e intentarlo desdoblar. ¿Yo qué recomendación les daría? Sea lo que sea, para nueva liquidez, para activos en posesión, para lo que sea, esperen al miércoles. Esperen al miércoles. Estén atentos al anuncio del miércoles. ¿Por qué? Porque si esto corrige, sobre todo para los que tengan liquidez nueva o quieran hacer algún tipo de rotación, de salirse algo de Argentina, irse a CDRs, si el miércoles esto corrige, a ustedes les va a dar la posibilidad de entrar mucho más barato. Si el miércoles esto sale para arriba, van a entrar más caro, pero más seguro. ¿Se entiende? Sea lo que sea, yo esperaría el miércoles. Sea lo que sea, yo esperaría el miércoles. ¿Por qué? Porque posiblemente si vos esperás, te ahorres una caída. Y si comprás más caro, ya sabés que comprás con un driver positivo y comprás seguro. Esa sería mi recomendación con liquidez nueva. Después, yo de acá al miércoles ya me voy a poner a analizar CDRs como para de ser aquellos que quieran ir rotando. Bueno, ahora Nahuel va a hablar de algunas posibles rotaciones para aquellos, dependiendo del perfil y dependiendo, digamos, la sensación de riesgo que sientan ante la situación local. Me voy a poner a analizar desde lo técnico CDRs, y seguramente Nahue me dará el respaldo desde lo fundamental como para darle alguna idea de si quieren rotar hacia CDR para salirse un poco del riesgo argentino,
cuáles podrían ser las alternativas. Pero de todos modos, vamos a esperar al miércoles a ver realmente qué es lo que pasa acá, qué es lo que pasa acá. Esa es un poco mi visión. Aquellos arriesgados, sí, que les gusta un poco la timba, pueden ir tomando posición antes, pero esa sería un poco mi idea. Petróleo. Hubo algunos bombardeos en Rusia por parte de drones ucranianos que ponen en cierto riesgo el suministro por parte de Rusia y bueno, alguna cierta situación, lo cual hizo que repunte un poquitito el petróleo, y arranca la semana con una velita levemente positiva. Pero fíjense que se sigue manteniendo en este rango que les habíamos marcado. Nahue ya hace rato, desde el principio de año, o entradito el año, que dijo que más o menos el petróleo lo veía en un rango entre 60 a 65 dólares, y fíjense que más o menos, más allá de la volatilidad, inclusive con toda la cuestión geopolítica que anda dando vuelta y por la cual pasamos, el petróleo más o menos en ese rango se mantiene y parece quedar estable en esa zona. El oro. El oro, fíjense que es un activo de valor, un activo de refugio. Y con el S&P y los índices en valores máximos, y por ahí a lo mejor con alguna posibilidad de corrección, el oro las últimas semanas tuvo una especie de repunte. Yo en esta zona, más o menos en mayo, les había dicho, empieza a lateralizar el oro, y más fuimos llegando por acá, hablamos de que lo veíamos ya con una idea de que este rango de lateralización se estaba terminando. ¿Para dónde podía salir? ¿Para arriba o para abajo? No lo sabemos, porque adivinos no somos, podemos ir prediciendo la finalización del rango, pero había alguna expectativa, digamos, de que sea para arriba. Bueno, fíjense que está en zona de máximo, vuelve a estar en zona de máximos, en zonas donde de techo de canal, y probablemente ahí se mantenga, y esto va a depender también mucho de lo que pase con los anuncios de baja de tasas y qué puede pasar con la renta variable. ¿Por qué? Porque esto podría ser rotación. Si hay una oportunidad muy importante en la renta variable, rotar de este activo de valor hacia la renta variable, y por ahí podría volver a ranguear o una leve corrección. En estos valores sabemos que en máximos no es una muy buena idea comprar, está en valores máximos, pero bueno, el oro siempre es refugio de valor, así que se podría evaluar, digamos, para aquellos que van de muy, muy, muy largo plazo. De vuelta yo esperaría el miércoles a ver si esto da alguna corrección o empieza a lateralizar, buscar tomar posición. Yo para arriba, rompiendo esta zona, no lo veo ahora, excepto que, no sé, pase algo muy raro, que no bajen los 25 puntos que se esperan, o que solamente lo bajen y eso genere una corrección mucho más importante de lo que yo estaría esperando. Bueno, ahí sí podría romper esta zona de máximos y subir bastante. Pero bueno, está todo medio que no se sabe. No sé si notan cierta inseguridad en la forma en que me estoy expresando, porque la verdad es que está todo bastante echado a qué es lo que haga la Reserva Federal y cómo lo tomen los inversores. Bien. Brasil. Brasil, como les dije, se espera el miércoles un anuncio por parte de lo que sería el Banco Central de Brasil, de baja de tasas o no. No, el mercado no descuenta ninguna baja de tasas, calculan que todo va a seguir igual, o sea que, por lo cual nuestra visión para Brasil sigue siendo la misma. Petrobras, por ejemplo, que es un activo que yo lo voy mirando siempre, está en una zona de techo de este canal bajista, y después de hacer un rango lateral prácticamente interminable que viene de diciembre del 2023, un rango de lateralización con una leve tendencia bajista, interminable. Bueno, habría que ver si por ahí a lo mejor pudiese tener un rango, perdón, una ruptura de este techo, de esta resistencia,
y ir a buscar al menos esta zona de máximo de la línea negra. Ya yo cada vez veo más lejos, recuperar esta zona de canal. En todo caso, lo que podría pasar es que se dé alguna especie de desdoblamiento a la baja y empezar a canalizar acá en esta zona con esta misma aceleración, cosa que suele hacer. Fíjense que si nosotros miramos un poco la tendencia que traía acá, que fue de lateralización en la ruptura, empezó a canalizar acá, una lateralización, un rango de prácticamente, cuando nos descuidemos, esto tiene casi 2 años, sí, enero del 2024, que empieza a lateral, fines del 2023, fue el último movimiento con una leve tendencia alcista y a partir de ahí un rango lateral interminable. Bueno, habría que ver si por ahí a lo mejor hace una ruptura de esta resistencia y se canaliza acá. Igual, por el momento, no veo ahí nada interesante, habría que esperar un poco. Paso por el real, que hace rato que no lo miramos, y no lo miramos básicamente porque está con cierta fortaleza. Fíjense que después de toda esta suba, 2024 que tuvo bastante complicado y comienzo del 2025, donde había marcado un valor máximo allá por 6 reales con 30 por dólar, a partir de ahí se fue fortaleciendo el real y viene semana a semana bastante bien. En este momento lo tenemos en la zona de los 5 reales con 30 y fuerte. La verdad que en este sentido, bien el desempeño del real. El FXI China, esto les venía diciendo que está interesante y fíjense la vela de la semana pasada, muy buena. Acá hay que poner un contexto internacional. Están en este momento reunidos en España, en Madrid, comitivas de Estados Unidos con comitiva de China, tratando el tema arancelario. Aparentemente no hay grandes avances, probablemente termine en una nueva prórroga, la última había sido 90 días, para el tema de esta tregua, más que prórroga hay que decirle tregua, de 90 días, probablemente se termine prorrogando esa tregua y, bueno, habría que ver qué es lo que pasa a partir de ahí. En el pre-market estaría arrancando bastante arriba. Bueno, obviamente cuanto más suba, esto empieza a tener un poco más de riesgo de que se pueda venir una corrección. De todos modos, en el mediano largo plazo, exceptuando que se encrudezca el tema arancelario con Estados Unidos y que se complique un poco ese panorama, de no pasar nada e inclusive que no lleguen a un arreglo en sí, sino que sigan postergando esta tregua que les digo, de no pasar nada, a mí la verdad que lo veo bastante interesante. Digamos, va a tener sus movimientos, sus impulsos, su contracción, su impulso, su contracción, pero lo veo bastante interesante como una posición de mediano, largo plazo. Bien, esto lo digo, entiendo que es riesgo, operar en China es riesgo, pero lo veo bastante interesante. Japón en una situación bastante parecida, dejó una vela muy interesante la semana pasada, de algo de indecisión, lo que nos podría estar hablando de un agotamiento. Fíjense que muy buen volumen, con una vela de indecisión en zonas de máximos, históricos. Y esta vela de indecisión puede ser una idea de posible agotamiento, y a partir de acá podría venir una lateralización o una corrección. Si viene una corrección, ojo que puede ser bastante profunda porque no tenemos soportes importantes y la corrección podría llegar hasta esta zona, lo que podría ser un 10%, por lo cual habría que tener bastante cuidado. Si tiramos un retroceso de Fibonacci, vamos a encontrarnos con soporte por parte de caja de Fibonacci, más o menos a mitad camino, en los 75 dólares, pero bueno, atención con esto, que ese impulso alcista, no me gusta esa vela de indecisión ahí arriba con tanto volumen. Bitcoin, al igual que el oro, está interesante. Yo les vengo diciendo que por ahí venía con ganas de ir cerrando la posición, pero cuando vi cómo se comportó, me quedé calladito y la vengo aguantando.
Tengo ahora el stop loss y cualquier movimiento raro les voy a avisar para aquellos que todavía están posicionados con este tercio de la posición que abrimos acá abajo. Tengo el stop loss entre $109.000 y este piso de canal que es esto pasa a ser dinámico a medida que avanzan las semanas, este stop loss se va corriendo. ¿Por qué lo veo? Porque, a ver, el Bitcoin está siendo considerado por ahí una especie de refugio de valor, al igual que el oro, como alternativa para una renta variable de Estados Unidos que se puede poner complicada. Entonces, ¿qué es lo que veo? Digamos, bueno, vi un muy buen reconocimiento de esta zona de soporte, muy prolijo el reconocimiento en velas semanales. Fíjense, esta ya es la vela de esta semana y también se está comportando, digamos, respetando esta zona de soporte, lo cual se me ocurre que si se pueden dar algunos drivers positivos o buscar refugio de valor por parte de los inversores en Bitcoin, le podría dar un impulso alcista bastante importante. La verdad es que me dan ganas de desarmar por una cuestión de tiempo, porque, o sea, estoy a mismo valor en un rango de tiempo bastante importante. Digamos, la verdad que no quiero comprar un activo para tener siempre la misma plata. La idea es comprar un activo para que vaya para arriba. Ahora, ¿qué veo? Veo que reconoce bien la zona de soporte, no me rompe lo que sería mi stop loss, en ningún momento me lo comprometió acá con estas velas, pero en ningún momento me lo fracturó, me reconoce esta zona de soporte con tendencia alcista, y aparte de eso, o sea, tampoco tengo otra cosa como para ir. Puedo decir, está bien, bueno, listo, desarmo acá, ¿dónde voy? ¿Dónde voy? Al menos hasta el miércoles que bajen la tasa, si no tengo otra alternativa como para decir, che, desarmo este porque lateralice y me voy al otro que lo veo un poco más seguro. ¿Bien? Entonces, o sea, tampoco tengo mucha alternativa. Por eso aguanto y lo voy viendo. Bien, nos metemos en Argentina, pasamos por lo que sería el tipo de cambio. Bueno, a ver, ¿qué pasó la semana pasada? El viernes se dio una situación. Creo que Nahue, escuché el audio de Nahue bastante rápido, pero creo que Nahue lo explicó. A ver, se dio la situación de que si bien el Banco Central no intervino, lo vimos parado al lado de la cancha, ya se había sacado, viste, el buzo de suplente, ya estaba con pantalones, botines puestos, entrada en calor y ya estaba, viste, el tercer árbitro con el cartel para marcar que iba a entrar. A ver, se lo explico lo más domésticamente posible, después Nahue le dará un criterio un poco más formal. En las cajas de puntas, en las colas de compra-ventas, que bueno, los que hicieron el curso conmigo lo vemos, pero es básicamente donde uno ve las órdenes de compra y las órdenes de venta, el dólar, la banda superior para este mes de septiembre la tenemos en 1.372. Esa es la banda superior, el precio de la banda superior. Habíamos arrancado, perdón, 1.472. Habíamos arrancado en 1.400, allá en marzo cuando se liberó el cepo, se arrancó en 1.400 y a partir de ahí iba a un incremento, una especie de crawling peg para las bandas de 1% para arriba la superior, 1% para abajo la inferior. En este momento, en septiembre, la banda superior se encuentra, por favor, que está... Ahí está, listo, mutea todo. La banda superior se encuentra en 1.472. Bien, ¿qué pasó? El dólar se aproximó a la banda superior y en la cola de compraventa se vieron posiciones grandes, digamos, de montos importantes de dólares ofrecidos, es decir, para la venta en 1.472. Se entiende que esas posiciones grandes es el Banco Central. ¿Tuvo que vender el Banco Central? No, porque cada vez que aparecía demanda, es decir, que tomaban dólares, aparecían privados vendiendo. Se entiende que esos privados que aparecieron vendiendo podría ser el sector agropecuario. Piénsenlo de esta manera. Yo soy un gringo de campo, que no soy un gringo de campo, soy un exportador, pero vamos a llevarlo a algo doméstico para que lo entendamos. Vamos a hablar en criollo. Yo soy un gringo de campo, que quiero el dólar más alto para poder liquidar. Bien. Si yo veo que en la escuela de compra-venta, en la punta vendedora, aparece el Banco Central, me posiciono por ahí arriba porque sé que a mejor dólar que ese no voy a vender. Entonces, se entiende
que los que estaban vendiendo, tiene lógica que sea el sector agropecuario. Bien, ahora, ¿qué pasó que se hizo pelota toda Argentina? Y no está bueno ver el Banco Central ya apareciendo ahí. ¿Por qué no está bueno? Y por qué empezaría a liquidar de alguna manera dólares de reserva para poder contener al tipo de cambio. Y eso no está bueno. Y el mercado no lo interpretó como algo negativo y ahí es donde vos tuviste una fuerte corrección. Y impactó a todo. Fíjense que hoy en Argentina ya no hay refugio de valor. Hoy en Argentina no hay refugio de valor para lo que es los activos argentinos. No lo es la renta variable, no lo son las empresas, ni la renta variable, ni la obligación negociable, no lo es tampoco los bonos. Bien, uno podría pensar en la tasa fija. Decir, bueno, con el dólar a esta altura, entendiendo que es lo máximo, las tasas tan altas, break-even para lo que es el CAPS y BONCAPS por arriba de la banda superior, ahí estaría el negocio. Bueno, podría ser una alternativa, pero ¿cuánto puede llegar a aguantar las bandas en este caso? ¿Sí? O mejor dicho, las bandas tienen poder de fuego para el Banco Central, porque tiene dólares en reserva para hacerle frente. Y dieron la palabra de que lo iban a hacer. Ahora, después vos vas a necesitar los dólares para pagar bonos, para cumplimiento, es decir, o lo usás para una cosa o lo usás para la otra. Entonces, se ve cierta complejidad ahí que genera incertidumbre. Y ante la incertidumbre, el mercado se cubre, vuela. Entonces, ahí está un poco ese panorama. Bien, cuando uno mira Galicia, fíjate cómo está. YPF, ¿m? Empresas que tranquilamente podrían estar valiendo $60 o más, 60, 65, 70, $75, podría estar por acá arriba desde los números de los fundamentales, con los balances que fueron presentando, y así todo la tenés con una corrección importante. Esto es el riesgo político, no hay otra cosa. Esto no tiene que ver con lo empresarial, no tiene que ver con lo técnico, ni siquiera con la parte fundamental pura de la empresa. Esto es riesgo político. Nada más, nada más. Bueno, el Merval en dólares tiene una zona de soporte, acá en esta, donde se encuentra más o menos en este momento, que es la zona de los 1210. Podríamos trazar acá entre 1200 y 1210 un 1200 y 1210, una zona de soporte desde lo técnico. Ahí, vamos a darle un poquito más de color a esto. Ahí en esa zona, ahí hay soporte. Fuerte, importante. Pero, a ver, de nuevo, esto es riesgo político, esto no tiene que ver con el soporte, no tiene que ver con la resistencia, no tiene que ver con lo técnico, no tiene que ver con la situación de las empresas, no tiene que ver con nada más que lo político. ¿Bien? Y de acá a octubre parece poco, pero es mucho tiempo y hay mucha volatilidad y esto podría seguir siendo una corrección sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bien, está barato, esto pinta un poco mejor la situación y probablemente la ganancia que podamos tener para lo que sería fin de año y principio del año que viene puede ser abismal. Esto pinta mal la situación política y vamos a volver a ver un YPF en la zona de los $3 como estaba en el 2023. A lo mejor soy exagerado, pero por debajo de los $10 tranquilamente. Bien, ese es un poco el panorama. Nahue, te cedo la palabra a vos y después, los últimos 10-15 minutos, vamos respondiendo preguntas que tengo ahí en el formulario y van quedando algunas en el chat ahí que voy viendo. Buenas, ¿se escucha? Ahí está. ¿Cómo les va, gente? ¿Todo bien? Bueno, aquí estamos luego de una semana bastante complicada.
fuimos otra vez engañados por las encuestas. Esa es la clave de todo lo que está pasando. Básicamente, todo el mundo te decía que iba a haber como una especie de empate técnico, algo que no pasó por ningún lado. Fue muy fuerte la diferencia, muy fuerte la diferencia. Porque partamos de la base que hablábamos que en el peor de los escenarios iba a haber una diferencia entre 5, 8 puntos. Y la diferencia fue por más de 10. O sea, fue 13 y monedas, ¿no? Nuevamente hemos sido engañados por todo lo que son los encuestadores. Igualmente veníamos planteando ese problema, que no había que creerle. Yo siempre hacía mucho hincapié en lo que era la muestra de las estadísticas que estábamos mostrando, de 2.500 personas. ¿Qué significa eso? Que no es muy relevante esa muestra. Muy chica, muy chica. Lo ideal sería el 100% de las personas que sean encuestadas para hacerlo más fiable. Eso nunca sucede, se toman muestras, pero esas muestras son tan pequeñas que no pueden ser nunca tomadas en cuenta. Eso fue lo que pasó y lo que viene pasando en todas las elecciones y básicamente en todos lados. Cuando miden la inflación, la miden mal. Cuando miden quién va a llegar a ser presidente, lo midieron mal. Cuando miden quién va a quién va a ganar las elecciones de medio término, lo miden mal. Pasó desde hace varios años, viene pasando. Antes le pegaban mucho más. Ahora ya la verdad que no le pegan absolutamente a nada. A ver, el problema no es que nosotros caímos, fuimos pichones ante esto. La única forma de tomar, de tener esa información. Nosotros no podemos salir en búsqueda de información constantemente de ese estilo. Primero que nada porque requiere demasiado trabajo. Mismo JP Morgan, Citibank, Bank of America, básicamente cayeron en lo mismo. Vos veías los informes de estos muchachos y tomaban esa información para asesorar en términos de inversiones. Bueno, se tuvieron que dar vuelta la semana pasada. Citibank dijo, chicos, hasta acá me quedo. No son movimientos de salida, sino pasar a neutral, no tocar absolutamente nada. Básicamente esos fueron los que dijeron el conjunto de los bancos. Por ahí el JP Morgan es el más optimista. En ese sentido debe ser que está hasta las manos en Argentina. Entonces se trata de vender un poquito más el mercado. Pero bueno, repitiendo medio lo que dije la semana pasada, todo lo que vimos también en los últimos años en términos de elecciones es lo siguiente. Tenés una primera vuelta que es mala, muy mala, y una segunda vuelta donde se corrige un poquito la cuestión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque se dan cuenta los que no fueron a votar que de repente esto va a volver a lo que era antes. ¿Está bien? Chicos, fue muy poca gente a votar. Fue muy poca gente a votar y eso hace que mi hermano no fue a votar. ¿Entendés? Yo fui responsable, fui a votar y después me fui. Pero hay mucha gente que no fue a votar. ¿Por qué? Porque es irrelevante. Ya de por sí les parecía irrelevante esta elección, igual que las PASO. Multas no hay, así que les importa muy poco, pero ahora de repente se empiezan a asustar. Eso pasó con Macri, que en la primera vuelta le pegaron un felpudo tremendo, y en la segunda vuelta terminó siendo mucho más pareja la cosa. Perdió, pero fue mucho más parejo, ¿se acuerdan? Mismo en las elecciones de Milei, donde Milei ya de por sí se lo daba como que perdía. ¿Se acuerdan las encuestas, no? Terminó ganando. En la primera vuelta terminó teniendo 37%, no, 30% de los votos, no me acuerdo. Después tuvo Bullrich su 20 y pico. Y el kirchnerismo básicamente tiene el mismo número que tuvo hoy. ¿Está bien? Tuvo el mismo número que tuvo hoy. Hubo un montón de personas que no votaron. Si vos analizás un poquito lo que pasó, que me parece que ahora va a cambiar un poco,
en el recuento, por lo que se viene hablando, pero va a ser insignificante, la victoria es abrumadora, ¿eh? Terminan teniendo casi la misma cantidad de votos, y diría un poquito menos, lo que sería el Frente de Todos, o no sé cómo se llama ahora, Fuerza Patria, no me acuerdo cómo se llama. La cuestión no cambió acá. Y si tenemos en cuenta lo que te digo, me parece que vamos a volver otra vez a ese movimiento de estar nuevamente más a la par. ¿Está bien? No digo que va a haber un cambio gigantesco de donde va a ganar la Libertad Avanza. Yo no creo que gane la Libertad Avanza, ni loco. Pero lo importante es que saque más de 40 puntos. 40 puntos. Si sacas más de 40 puntos, la cosa se pone mucho más linda a la hora de cuántas personas siento ahí para levantar la manito o apretar un botoncito, decir qué leyes sale y qué leyes no. ¿Está bien? Vamos a ser sinceros. Medio como que lo dijo como dijo Mirka Mirta el otro día. Mientras la gente se esté cagando de hambre, es muy difícil que te vayan a votar. ¿Está bien? Eso es muy real. La economía no es que está creciendo a lo tonto, no, para nada. Eso nunca lo dijimos acá, dijimos, está mejor algunas cosas, sí, obvio. Me gusta mucho más la parte financiera, está mucho mejor, está arreglada, están haciendo en algún sentido lo que se tenía que hacer en términos inflacionarios. Sí, pero a la gente la verdad que a veces le importa muy poco la inflación y dice, che, yo no llego a fin de mes. Está bien. Después hay una cuestión política donde un montón de gente siempre va a votar lo mismo y no importa lo que suceda. Está la famosa esa ley de los 3 tercios, donde tenés un tercio que vota uno, un tercio que vota el otro, y en el medio se van corriendo de un lado para el otro dependiendo de cómo venga la cosa. Ese tercer tercio, la verdad que no la viene viendo, porque empiezan a aparecer temas de corrupción, empiezan a aparecer temas de falta de dinero a la gente. Mismo yo últimamente vengo siendo bastante crítico en términos de las cosas que está haciendo el gobierno. Digo, che, le están pifiando hace 3 meses, 2 meses y medio que le están pifiando día tras día. Desde lo que dicen, las tomas de decisiones y todo. Políticamente, el gobierno está haciendo las cosas mal, eligió gente que no tiene relevancia alguna, que no la conoce absolutamente nadie, y ahora nos estamos dando cuenta de que la gente que se eligió termina siendo de otro partido político y se terminan bajando. Eso no es lo que estoy viendo yo, eso es lo que está viendo la gente de afuera. Cuando viene el gordo Dani y te dice, agarraste a pareja para organizar absolutamente todo, te metió cualquier cosa. Eso también lo vimos. Estoy hablando como inversor, ¿eh? No estoy hablando como de cuestión política como argentino desde mi punto de vista de nada. Estoy hablando de lo que dice el inversor, con gente que está un poquito más arriba de lo que podemos llegar a estar nosotros, que mueve mucha más guita. Y dice, estos tipos le pifiaron. Y después, por otro lado, te das cuenta que dentro de lo político, podemos tomar los ejemplos del gordo Dan y todos esos, quedaron calientes porque no lo sumaron a ellos. Dijeron, mira quién trajiste, que es un desastre, y no me sumaste a mí, que vengo laburando para vos hace bastante. Bueno, ese tipo de cosas están socavando políticamente al gobierno. Y bueno, el tema de la corrupción, que claramente eso no digo que impacte mucho en términos de votos, pero molesta. Molesta. Y seguramente algún que otro voto se te escapa por ahí. Todo eso es lo que nos llevó a tener la situación del domingo. Mucha gente no fue a votar, ¿eh? No fue a votar, y bueno, así terminaron haciendo los números. Ahora bien, acá ya les dije, les vengo diciendo, acá no hay cuestiones de los números, de cuánto da un balance, no es cuestiones de cuánto de análisis de flujo de fondos, no contable, nada. Ningún tipo de análisis vale hoy. Acá es gana, pierde uno, gana el otro. ¿Quién necesitamos? Que gane este. Bueno, no ganó este, bueno, sacamos la plata. Eso es lo que está pasando. Bueno, ahora después de esta introducción más o menos de 10 minutitos de lo que es lo que pasó en Argentina en estos días, que es simplemente político, tenemos que pasar un poquito un poco más a lo financiero, porque básicamente para lo que estamos acá, porque si no prende la nación y listo.
Tenemos dos situaciones importantes, o tres. El dólar, por un lado, donde... Pará, yo tengo la presentación. Como lo mostramos siempre, bueno, ¿dónde estamos? Aquí, apuesto. Voy a poner esto por acá. La manito. Lo que les repetí, lo que le venía diciendo la otra vez, un poquito por acá, se ve bien, sí, perfecto, que es el tipo de cambio real multilateral. ¿Por qué te traigo esto? Te lo vengo trayendo bastante seguido, porque todo el mundo te dice que Argentina tiene que salir de las bandas post-octubre. No importa cómo sea la elección, igualmente hay una diferencia, ¿no? Pues si le va mejor al gobierno, hay menos chances de que se muevan. En cambio, si le va muy mal, hay más chances de que se muevan esas bandas. Pero así todo el mundo te dice que las bandas se tienen que correr. Como subir un poquito más para arriba. La inferior no sirve para nada, ya lo vimos. Y la de arriba habría que subirla un poquito más. Entonces, de repente, yo digo, pero ¿por qué si el tipo de cambio está relativamente bien? El tipo de cambio real multilateral, o sea, cómo estás con el resto del mundo, te dice que estás arriba de ese 100, ese índice arriba de 100 significa que estás un poco más barato, abajo de 100 que estás un poco más caro, y bueno, acá lo tenés en 103 con los datos del viernes 12, o sea, el viernes pasado. No te digo que estamos súper baratos, pero estamos bien. Estamos bien. Cuando Lucho te dice, che, está entrando el campo, los gringos están empezando a vender, es real. La semana pasada más o menos fueron 1.400 millones que se vendieron. Está bien, tienen un tiempo hasta la liquidación, que esto y otro, pero la gente se empieza a desesperar por vender cuando estás en el techo de la banda. ¿Está bien? El exportador dice, este es mi momento. Si crees que la banda te la van a mantener, este es mi momento, salgo a vender. Por eso el viernes, donde tuvimos el peor día, empezamos a ver al Banco Central en la caja de puntas, donde aparecía, habían 2 o 3 chirolas, hablando de chirolas, en realidad es un número grande en dólares, y de repente te aparecía una torta de plata que sabías que ese era el Banco Central. ¿Está bien? Cuando apareció eso, todo el mundo empieza a tener un poquito de miedo. Y decís, che, no, el Banco Central va a empezar a vender reservas. La idea es que no. En realidad, esas reservas sí están para mantener el tipo de cambio. Si vos te llevas el tipo de cambio más o menos, los números así, más o menos, vos tenés toda la base monetaria, la podés cambiar y te sobran dólares al techo de la banda. Te sobran dólares, te sobran dólares. O sea, Milei te dolarizó la economía en 3 minutos. ¿Va a pasar eso? No, no va a pasar eso. No va a pasar eso. En el medio va a haber restringido tanto, suponete que sucede, ¿no? Va a restringir tanto la base monetaria que o la tasa se va a ir a las nubes y van a ir todo el mundo a vender los dólares para hacer tasa en pesos, o mismo ya, o la inflación va a ser -1000, ¿está bien? Es una forma de decir, ¿no? En el cual se va a parar la economía, se te para la economía, porque no vas a tener un solo peso, a lo sumo que hayas dolarizado todo antes y de repente, bueno, te mueves en otra moneda. Yo no soy partidario de la dolarización ni loco, pero en este sentido, me parece que acá el mercado se empieza a asustar. ¿Por qué? Porque va a tener que vender reservas. El Banco Central está bien que venda reservas, para eso están, para eso le prestó la plata al FMI. No le veo ningún tipo de problema a eso, para nada. El tipo te vende reservas, pero te baja pesos del mercado. Por ende, tu moneda termina valiendo lo que tiene que valer. Después otra cosa es lo que tenga que hacer el Tesoro, porque yo se acuerda que lo dividí, después del nuevo cambio de normativa y todo el mecanismo de la economía o la parte monetaria, ya son dos cosas totalmente diferentes. El Banco Central está dinamitado, no puede hacer mucho más que manejar la parte monetaria, o sea, la parte de cantidad de pesos y la tasa de interés, de alguna manera con los encajes,
porque supuestamente es endógena, ya vimos los últimos 2 meses que no. Y por otro lado, todo lo que es el tesoro generando deuda o chupando plata vía impuestos, para eso después pagar la deuda, o generando, teniendo superávit para pagar la deuda, generando confianza, o ese tipo de cosas que cada vez se van a empezar a complicar un poquito más. Pero básicamente lo que te vengo a decir acá es que el dólar está bien, no deberían por qué subir la banda. ¿Qué es lo que te dice el resto de los economistas, del resto del mundo? Es que te tienen que subir la banda porque acá no tuviste en ningún momento al actor principal, que no es el Banco Central para comprar reservas, porque todo el mundo dice el Banco Central tiene que comprar reservas. No, el Banco Central no tiene que comprar reservas porque la normativa no te lo permite ya. Ahora el que tiene que comprar, ¿quién es? El Tesoro. Bueno, cuando aparezca el Tesoro, ahí sí, eso es verdad, cuando aparezca el Tesoro, debería tener un tipo de cambio mucho más alto. No, ¿por qué? El mes pasado, el Tesoro compró 1.000 y pico de millones, 1.700 millones de dólares, y no pasó nada. Si mañana viene o estos días viene el campo y empieza a vender, vas a tener a Toto ahí comprando. También una cosa que se empieza a ver es que empiezan a importar menos las empresas. ¿Por qué empiezan a importar menos? Porque ya es caro este tipo de cambio. Es caro este tipo de cambio. No es que esto está súper regalado. Claramente si traes chuchería de China, eso sí lo vas a vender, pero cuando quieras importar una maquinaria, este tipo de cambio no lo vas a hacer. Cuando vos importas una maquinaria, lo haces cuando está en 90, ponele, en 80. Ese es el momento de importar cosas grandes, pesadas, para la industria. La de los números grandes. Está bien, en la cantidad después el chiquitaje te termina comiendo. ¿Se entiende? Entonces, cuando veamos que el importador deje de importar un poco y los exportadores empiecen a exportar cada vez más, porque no solo es el campo o lo que es el sector agrario, el que te vende carnes, te juro por Dios que va a hacer todo lo posible para exportar mucho más, o todo lo que pueda. Todo lo que pueda. Es muy probable que a este tipo de cambio, en los próximos días, hasta veamos un aumento del precio de la carne acá en Argentina, porque como hoy tenés liberado, ya no tenés cupos, no, me tenés que dejar esto porque tiene que comer acá el argentino su asadito, que esto y lo otro. Y bueno, ahora, como no está esa dinámica de control, y bueno, seguramente el exportador va a decir, mandá para afuera, exporta un poquito más. ¿Está bien? Y eso limite la cantidad de carne en Argentina. ¿Está bien? Y por eso suban un poquito los precios. No lo estoy siguiendo últimamente el tema de la carne, pero puede llegar a pasar eso. Ahora bien, siguiendo con esto, todo el mundo va a seguir exportando más o va a querer exportar más y el que importa va a querer importar menos. ¿Está bien? Y entonces yo no veo que haya. Entonces yo pienso que el Tesoro va a salir a comprar dólares mañana sin ningún tipo de problemas. Y estoy hablando de la parte comercial, ¿eh? Y no me meto en la parte financiera, lo que es el flujo de fondos financieros. ¿Por qué? Porque ahí sí estamos más complicados. Hace 2 meses atrás, 3, metiste el bonte y estábamos todos contentos. ¿Por qué? Porque le diste al inversor del exterior un bono al 2030 en peso a tasa fija. 30%. Uy, qué caro. No, fue una genialidad. Fue una genialidad. Y está bien que haya pasado. Y se te había abierto la ventanita de ¿qué? Del financiamiento exterior, algo que estamos buscando hace mucho, porque estamos pagando de bolsillo cada centavo de deuda que tenemos que pagar. Bueno, la idea es que te refinancien todo eso, ¿no? Que se rolee la deuda, por lo menos el capital. Bueno, hasta ahí está todo perfecto. ¿Qué pasa? El flujo de la parte financiera empieza a desaparecer. Cuando estaba Milei estaba todo bien, estaba todo perfecto. Ahora que ya ven como que se asoma otra vez la cabecita del kirchnerismo, vienen esto y te dicen, ¿vos me vas a pedir prestado plata al 2030 en pesos a tasa fija? ¿Pero vos estás demente? Le va a decir JP Morgan a Toto. ¿Vos estás loco? ¿Otra vez
No, bueno, eso no va a pasar. Se te cerró la ventana de financiamiento. Se te cerró totalmente esa. Entonces yo cuando antes planteaba de que por ahí iba a entrar guita de afuera, ahora no la veo tanto. Ahora no la veo tanto. Ahora, cuando te digo ahora, es ahora en este periodo cortito, hasta noviembre. ¿Por qué te digo que va a ser hasta noviembre? Porque tenés que salir de la dinámica electoral. Es más, pierde la semana que viene, perdón, el mes que viene pierde la Libertad Avanza, pasan 2 o 3 días de la locura, o dos semanitas de la locura, y van a volver a meter plata. Van a volver a meter plata. ¿Por qué? Porque dicen, che, mirá, el año que viene, de ahora, de noviembre en adelante, arranca el flujo positivo de dólares, entonces por lo menos, por 6 meses vuelvo a invertir en Argentina. ¿Hasta dónde? Mayo, junio. Después volá de acá. ¿Se entiende? O sea, la dinámica va a ser mala, pero ¿vos te pensás que ellos no lo van a hacer? Sí, lo van a hacer. Lo van a hacer. Y no va a cambiar esto. No va a cambiar esto. Esto va a seguir así, porque encima se te va depreciando 1% todos los meses. Entonces no veo que acá haya un cambio del tipo. De cambio van a mantener la banda. Chicos, de acá, estamos a esto de la banda. 1472 es el número en el cual empieza a intervenir. Son menos de 2%. Menos de 2%, no llega a 1,5%. Nada. Nada, nada. Si te la mantienen, fíjense esto, que, bueno, tenés el tipo de cambio contado con liqui por arriba de la banda, ya está caro. Este es el mejor momento para traer plata de afuera. El mejor momento para traer plata de afuera. Pues ya está por arriba de la banda. Que estamos teniendo en cuenta que la van a respetar. Está bien. Si no la respetan, ya le dije que tenemos que literalmente salir de Argentina y volar porque no le van a prestar más un peso absolutamente a nadie. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque tienen un carry trade que es gigantesco. Antes, lo que habían planteado es en noviembre o 3 meses para adelante, yo te doy ganancias aseguradas, entre muchas comillas, con la banda superior, en todos los bonos en pesos. Entonces, cuanto más cerca esté el dólar de la banda, teniendo en cuenta que estoy asegurado, todos te dan ganancia en carry trade, y más que nada con las tasas altas. Fíjense lo que son las tasas en pesos. Acá, en mayo, tenés 23, 27, el T30J, 27% de ganancia en dólares. Esto es mi límite, hasta acá. Ponele que le vaya mal en las elecciones, y soy muy arriesgado, hasta acá te invierto, hasta acá. De acá no me voy, porque acá es cuando entran los dólares del campo. ¿Está bien? Hasta acá la conservo tranquilo. Después puede volver otra vez la dinámica. Viste, que sube, que baja, que explota por las nubes. Pero el mes que viene, el semestre que viene va a estar todo tranquilo otra vez, como son los primeros semestres en Argentina. Y esto te permite ganancias fuertes. Lo podemos ver en este gráfico, donde vemos que están cada vez más lejos de la banda. Esta es la banda. ¿Está bien? Entonces todas las ganancias son fuertes. Y fíjense cómo corrigió la tasa de interés. El gobierno había dicho que eran temporarios estas tasas de interés tan altas. Generó un malestar gigantesco. Chicos, si ustedes agarran Mercado Libre, ahora entran en el Mercado Libre y ponen financiar una compra, las tasas son del 500% en 2 meses. Anual, ¿no? Pero para los 2 meses, 2 cuotas, 500%. Es una estupidez, no tiene ningún tipo de sentido. Lo que venía levantando la Argentina el último año y poquitito, era el financiamiento. Vos rompiste el financiamiento por esta pelotudez que yo me vengo quejando de haber subido tanto la tasa. Bueno, se empezó a complicar absolutamente todo. Esperemos que esto vuelva en general otra vez acá, a este terreno, por lo menos esta banda del 35-40, 30-35. Yo lo espero acá. 35,
más o menos 40. ¿Por qué? Porque la inflación terminó estando más relajada últimamente. ¿O no? Tuviste el mes pasado una devaluación del 14% y la inflación casi ni se movió. No es como antes, que estallaba el dólar, estallaba atrás la inflación. Para nada. Mismo el mes pasado también. Y mismo seguramente pase ahora. Es más, ahora ¿cómo decirte? El empresario dice, bueno, ya está, ya subí todo lo que tengo que subir, le pego el último tirón y después lo sumo cada 3 meses, te subo 2%, 3%. ¿Está bien? Y eso sería ideal. Yo hubiese llevado el dólar a la banda hace rato, ¿eh? Hace 2 meses hubiese llevado el dólar a la banda o cerca de la banda y que la gente empiece a vender los dólares para tener esa seguridad y la tasa de interés te la dejo ahí tranquila. Me como 2 meses, esto creo que lo dije ya hace 2, 3 meses, que era insostenible esto, no podías tener ahí con estas tasas tan altas. El dólar no, la tasa es lo más peligroso que puedes tener, te puedes mover, porque rompes la economía. Bueno, ahora yo prefiero tener la tasa en 25, 20, con una inflación cortita, y que el dólar que esté ahí subiendo todos los meses 1% ahí, al borde de la banda, que el Banco Central no intervenga y nos cagamos de risa todos. ¿Está bien? Eso es lo que yo hubiese elegido. El gobierno eligió mantener el tipo de cambio relativamente estable y una tasa muy alta. Para mí le pifió ahí. Yo hubiese hecho lo del tipo de cambio hace 2 meses atrás, lo hubiese liberado arriba, lo hubiese dejado ahí, bueno, entre comillas, 2, 3. Es más, hace 2 meses, 3 o 4 ya hubiese subido por arriba y nos acabamos de risa todos, chicos. Tenían el tipo de cambio real tranquilo y no íbamos a estar perdiendo tiempo. Pero la tasa estaba baja y la economía seguía creciendo. ¿Por qué? Porque tenía financiamiento. Durante 2 meses no tuvimos financiamiento. Pero bueno, eso te dio oportunidades de entrada muy grandes, con tasas en esta curva, esta parte, que estaban por arriba del 70%, 70-80% en algunos momentos. Eso también permitió que estos bonos también tengan tasas muy altas, 20%, el TZXM6, que es el que veníamos hablando, que ahora le empezaron a recomendar muchas ALICs, que estaba en 30 hace unas 2 semanas. Bueno, ahora volvió a tener una tasa del 20, tranquilo, más la seguridad de estar atado a la inflación. Bueno, está bien ahí, esas tasas a mí me encantan. Esto seguramente vuelva acá a estar en torno al 8 o 10. Esta es la tasa que tiene que mantener, 8 o 10. Todos los bonos van a mantener esa tasa. Lo mismo te está pagando un bono dólar linked, te estás pagando 11%. Esto es lo que les vengo diciendo, entre 8 y 10, 11 va a ser la tasa de referencia de Argentina. Bueno, eso era hace un par de días cuando el riesgo país, no, perdón, hace un par de semanas cuando el riesgo país era normal, ahora es un poco más complicado. Y acá es donde yo te muestro lo que pasó con los bonos, los hard dollar. Esto era la semana pasada, fíjense. 18% de tasa, 17% de tasa L29, L30 en 16, el 38 un poquito más abajo, está bien, genial, entre 14 y 15%, que ya era alta. Esta era la curva de Bopreales, 10% por acá, este estaba en 2%, el 26, el 28 arriba de 12 a mí me encantaba, pero bueno, tuvimos unas malas elecciones por parte del gobierno nacional y el mercado se pegó un tremendo julepe. Y llevó la tasa de L29 acá al 24%, una tontería, 22% en la L30, el Bopreal 28 en casi 18%, 17 moneditas. Esto es seguro, ¿eh? Esto también, esto es re seguro. Y fíjate cómo te subió la tasa de ese 10 que estaba, te la llevó a un poquito más del 12 ahí acá. ¿Te acuerdas? Mira, el BPOD7 estaba por abajo del 10. Y acá la tenés por arriba de 12. Complicó mucho esto, ¿eh? Lo complicó mucho, pero muchísimo lo complicó. Porque el inversor dice, che, ahora
Vuelven estos ñatos. Chicos, no sé si lo escucharon a Kicillof, que relativamente lo dijo bastante bien el otro día. Dijo, tenemos una deuda impagable, claramente echándole la culpa a este gobierno por haber tomado 20.000 millones, cuando en realidad esos 20.000 millones por lo que el desastre que hizo Massa con la deuda con importadores y toda la emisión monetaria que hizo, que esa nunca la tienen en cuenta para sus cálculos. ¿Por qué? Porque están jugando políticamente y claramente los que lo votan no tienen la menor idea de eso, pero la deuda la tomó Massa y la tuvo que salir a cubrir. ¿Está bien? Bueno, todo ese tipo de cosas, ahora tenemos que pagarle 20.000 millones más al FMI. ¿Qué te dice Kicillof? Y no pagarla no, pero bueno, tenemos que ver cómo hacer para bajar la deuda. Flaco, ¿cómo haces para bajar la deuda? Contame, no pagando. La única forma. Porque te dice esto es impagable. Y como los conocemos, va a decir no te voy a pagar. Y eso es lo que empieza a complicar un poquito. Porque si se rompen los acuerdos, bueno, no voy a decirlo, si vos del otro lado tenés gente que literalmente está viendo cómo no pagarte, ¿vos vas a prestarle plata más al gobierno? ¿Vas a salir de acá? ¿Vas a salir de esta frontera 2027? No, no vas a salir de acá. Este ya empieza a tener mucho riesgo. No creo que este no te lo paguen porque es Banco Central y si te rompes el Banco Central fuiste, sos pollo, en lo económico, en lo financiero, en lo monetario, en todos lados. Estos tienen menos riesgo porque a esta altura ya te van a haber pagado casi todo, pero estos empiezan a tener muchísimo riesgo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Y lo que te rompe es absolutamente toda la salida de capital. Y no hablé nada de afuera, que afuera estamos re complicados también, ¿eh? No solo con los precios que están súper altos, sino también de repente vamos a entrar a una guerra mundial ahora, mañana, de repente, no estoy exagerando, pero pasamos de que estaba todo bien con Rusia y Ucrania a que de repente va a atacar Polonia, y si ataca Polonia, de repente vas a tener toda Europa que te manda tropas, porque Polonia no es lo mismo que Ucrania, te manda tropas a ese sector, y este sector que supuestamente no te atacó ni nada, va a tener que mandar tropas también. La tensión bélica va a ser gigantesca. Aunque no pase nada, va a ser gigantesca la tensión bélica. Más los acuerdos supuestamente entre China y Rusia para hacer lo que está haciendo, más Trump diciendo les voy a poner aranceles a todos, China y Rusia, cuando venimos de salir de la crisis arancelaria. Y bueno, y además teniendo en cuenta que tenés esos mercados en máximos, la cosa se empieza a poner un poco más difícil. Y lo que vos pensabas que iba a ser todo lindo, se va a poner más complicado. ¿Y por qué los mercados siguen subiendo, me vas a decir? ¿Por qué los mercados siguen subiendo? Y porque están esperando que te bajen la tasa esta semana. Es lo único que lo está manteniendo para arriba. ¿Y cuál es el problema? Es que si vos estás subiendo al mercado solo porque te va a bajar la tasa la semana que viene, y todos más o menos tienen en cuenta que te la van a bajar 0,25, si no la baja, el mercado corrige. Y si la sube, perdón, si no la baja, el mercado corrige. Si la baja 0,25, te diría que el mercado también corrige. ¿Se entiende? Porque ya está subiendo el mercado con la expectativa de. Están priceando la expectativa hoy. Y ahí es donde después te van a decir, che, pero ¿cuántos van a hacer la baja? ¿Va a ser ahora o va a empezar un periodo de baja de tasas en lo que resta del año? Porque ahora está diciendo, en lo que resta del año van a haber 3. Escuchás a, no sé, a algunos economistas, porque no son de acá de Argentina, y dicen, no, ahora van a bajar 3 veces la tasa de interés en lo que va del año. ¿What? O why? Porque yo te estoy diciendo que la inflación está subiendo. Y la inflación es lo que viene a combatir. Entonces no sé si van a hacer 3 veces la baja de tasa. Por ahí te la bajan ahora. Por ahí te la bajan ahora porque se le está complicando la bola, que yo te lo vengo contando hace varios meses. Entonces no sé qué tan bien está el mercado. Y bueno, y como dijo Lucho, el petróleo, si arranca una cuestión bélica,
el petróleo ya empieza a tomar otro color, y ya no estaría en el rango 55-65, sino que pasaría otra vez al rango 65-75. Que a mi entender no estaría mal si vos tenés posiciones como YPF, posiciones como Vista Oil o Petrobras y todas esas empresas que se dedican justamente al petróleo, ¿no? Al oil and gas. Y después, en términos de lo que pase con tasas de interés en Estados Unidos, los tenés levemente en corrección las tasas, con la expectativa de que bajen, en donde la de corto plazo ya bajó bastante, porque la tenés en 3,50 más o menos, y medio difícil que siga bajando en ese sentido. La de 2 años está por debajo, la de referencia de la Fed, porque la de la Fed está en 4, 25,450 y está en 3,50, o sea, un punto abajo. Qué sé yo, a mí no la estoy viendo, no la estoy viendo. Si vuelvo otra vez con los temas arancelarios se va a empezar a complicar más. Después tenés básicamente subiendo todo el mercado bastante, cuanto más apalancado mejor. Tesla es la que más está subiendo, por ejemplo, hoy, justamente por lo que te digo. Tesla, aparte hay un driver, cuestión de que anunció Elon Musk, hizo una recompra de acciones por $1.000 millones. Sí, después Google también está subiendo muchísimo, máximos nuevamente. Tesla es la única que no está en máximos, después todas subieron más, Google, Amazon estaba casi en máximos, Apple, bueno, esa es la más golpeada, pero Meta está en máximos, Microsoft está en máximos. Y Nvidia, Nvidia que tuvo medio un revés ahí complicado con políticas de antimonopolio, juicio antimonopolio. Y después lo que estamos viendo en Argentina también es que muchas empresas dijeron, che, estamos baratos, y empezaron a hacer recompras. La misma empresa recompra sus acciones, como Vima, la semana pasada. Y hay una posibilidad de que empiecen a salir varias empresas a recomprar acciones a estos niveles, porque la ven que están baratas. Entonces dices, en vez de pagarte a vos como accionista con dividendos, prefiero recomprar acciones. Y es más, para vos es un beneficio fiscal importante. Si te paga con dividendos, tenés que pagar impuestos. Si la empresa con esa plata que te iba a pagar a vos compra acciones, le da mucho más valor a la acción individual de cada uno. Estamos en cualquier horario, así que vamos a hacer unas preguntitas. Voy con alguna pregunta del formulario, Nahue. ¿Viste que se anunció una restricción de la CNB por parte a la SALIC para la compra de venta de dólares financieros? Sí. Pregunta si es como el parking que teníamos antes para hacer MEP. No tiene nada que ver con ustedes, chicos, no se preocupen. Bien. Los resultados del mes, bueno, esto es una cuestión más educativa que de asesoría. Los resultados del mes se comparan contra dólares o contra inflación. Y eso va a depender de tu cartera, de cómo la hayas armado y básicamente en qué activo estás invirtiendo. Si por ahí estás invirtiendo en tasa fija en pesos, bueno, vas a comparar el rendimiento contra lo que más esté intranquilo. En este caso sería el dólar, no la inflación. Igualmente siempre la inflación la vas mirando de reojo porque no es baja, digamos, es baja en la comparativa cuando uno hace una trazabilidad de un año o dos para atrás, pero sigue siendo una inflación bastante importante que está en proceso de desinflacionarse. Y la pregunta típica que la hace también Sergio ahí en el chat, y creo que hay varias después también, si existe la posibilidad del desplazamiento de bandas. La posibilidad existe, la lógica puede decir. Puede, o sea, lo que tenemos que evaluar es la probabilidad. Qué sé yo, honestamente, hoy por hoy sí, es día a día, día a día. Nahue lo explicó con bastante detalle cómo él ve el flujo de dinero y vos para desplazar la banda decís hasta qué punto vas a tener pesos para llegar a demandar tanta cantidad de dólares. Dame un segundo, Pedro, que termino con las preguntas acá del formulario y ya te doy. Dado el precio actual del dólar, el tiempo de compra
¿Es tiempo de comprar letras o aguardamos las próximas elecciones? Bueno, ahí implica una cuestión de riesgo muy importante. Yo ya les di mi visión. Si mi visión es correcta, es momento de comprar letras. Si mi visión es errónea, no, vas a tener un sufrimiento importante en el medio. No significa que no te la van a pagar ni nada, ¿eh? Pero vas a sufrir, vas a sufrir. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a salir a comprar dólares y va a vender letras y por lo menos un par de meses vas a volver a tener pérdidas en los bonos. Yo digo siempre que las letras se compran para tener hasta el final, como la mayoría de los bonos. Te iba a interrumpir justo para decir eso. O sea, el que compra letra hoy tiene que ser con la idea de quedársela hasta el final. Entonces tienen que mirar la fecha de vencimiento y la tasa. Y a las tasas que están hoy, yo creo que las letras te salga mal, le empatás al dólar. Y en el caso de que pierdas, perderías por muy poco. Eso, digamos, el riesgo es alto, pero de alguna manera me da cierta tranquilidad ver la tasa que paga. Porque, digamos, el dólar, cuando vos ves la banda break-even, dónde están los puntos de quiebre, está muy por arriba de la banda superior, por lo cual interpreto que tiene que quebrar la banda y el dólar tiene que volarse, o sea, que tiene que aparecer, o sea, decir, tiene que ser realmente extrema la situación para que vos pierdas feo. Y en el peor de los casos siempre vas a poder entrar en la ola de vender la letra, de salirte. Y yo lo que sí no haría hoy, vender dólares, no haría carry trade. Yo no vendería dólares. Los dólares que tengo me los quedo. Bien, no vendería dólares. Y acaba de acuerdo a la pregunta que viene ahora, que estoy comprando en oro para cobertura, lo mantengo o voy bajando de posición para pasarme a letras. Y yo mantendría la cobertura. Liquidez nueva, entendiendo el riesgo, podés la alternativa de decir, che, mirá, ya estoy cubierto con esta parte en oro, en dólar líquido, en algunos CDR, más allá de que se me pueda venir una corrección internacional por el tema de Estados Unidos, la baja de tasas. Bueno, ya tengo la cobertura en dólares. Quiero aprovechar un poco estas tasas altas, entendiendo el riesgo. Bueno, pero yo no desarmaría posiciones hoy en dólares, por lo menos no hasta octubre. No hasta octubre y de ahí a partir, porque es lo que te va a amortiguar la caída si se te va el carajo por el otro lado la parte de tasas. ¿Está? Es lo que te va a dar vas a estar lo suficientemente diversificado como para amortiguar con esta parte la caída. Bien. Soy nuevo, estoy líquido en 9 millones, supongo, de pesos. No sé en qué activo invertirlo, lo hago de a poco, todo junto, dada la incertidumbre que hay en el mercado. A ver, acá tenés un problema muy grande, ¿no? O sea, uno como inversor trata de ver cuál es el activo que te va a dar rendimiento. Bueno, el dólar supuestamente si se mantiene en la banda no te va a dar ningún tipo de rendimiento. Ningún tipo de rendimiento. A lo sumo te va a dar cobertura. ¿Está bien? Pero no te va a dar nada. Es más, tenés más para perder que para ganar. El problema es que no sabemos si van a mantener las bandas. A mi entender sí las van a mantener, pero bueno. Como todo el mundo te dice que no las van a mantener, prefiero cerrar la boca y no decir absolutamente nada concreto al respecto. ¿Por qué? Porque depende básicamente de lo que pase en octubre otra vez. Lo que pasó, como te decía hace un ratito, lo que pasaba hace unos meses, perdón, hace unas semanas y meses también, lo que pasaba en septiembre definía muchas cosas, bueno, en octubre peor. La de octubre sí es nacional. Y esa es la importante. La de ahora no importaba a nadie, era como la paso, era un medidor. Ya te digo, si saca más de 40, es todo un golazo. Un golazo, las tasas van a bajar, el dólar va a bajar, la inflación se va a terminar bajando, va a estar todo genial. Es así. No hay análisis financiero, no hay nada acá. Es una cuestión gana o pierde. Gana o pierde. Se complican las cosas y ponerle que pierde, repito, se pierde, vas a ver cómo se va a complicar todo bastante. Y después va a volver otra vez a la dinámica de especulador. Cuando ve que está todo roto, sigue comprando, ¿está bien? Pero, a ver, ¿dónde entro? Si tenés liquidez, bueno, ¿en qué voy a ganar plata? En las letras es donde vas a ganar plata. Tenés unas ganancias muy grandes. Fíjate, repito, a ver, en el gráfico que mostré antes, el del carry trade, que ahora lo subo después al chat. Ponele,
Hasta enero tenés casi un 13% de ganancia en dólares. ¿En dónde vas a conseguir eso? Por el amor de Dios. No existe. No existe. A menos que te entres en renta variable que no sabes qué va a pasar. Ahí me Después, diste pie para la pregunta de este valiente. Dice, el viernes tomé algunas posiciones en acciones energéticas. Acá esto tenemos un valiente acá. bueno, ¿Cómo pinta el panorama para comprar acciones bancarias? las bancarias están complicadas, pero básicamente lo que está haciendo el gobierno es relajar todo lo que había comprimido hace 2 meses atrás. Todo lo que había pasado post salida de las LEFI, que se complicó todo, ahora de repente está relajando. Bueno, los encajes que se calculaban un día se calculan a 3, promedio de 2-3 días. Les dio un poquito más de aire. Los bonos que tienen en la cartera los bancos de repente ahora valen un poco más. ¿Se acuerdan cuando salieron? Tenían tasas del 60 por ahí. ¿Está bien? Más, pará, ¿dónde está? Tenían tasas del 60% o arriba del 50%. Ahora todos los bonos están por debajo de esa tasa. O sea que los bancos ya están ganando y todavía no pasó el tiempo del vencimiento. Entonces, a la hora de hacer el cálculo del balance, muchos de estos bonos le van a dar ganancia al banco, por ende, el banco te debería ir un poquito mejor, cosa que no pasó en el primer y segundo trimestre. Pero ¿qué pasa? Te estoy hablando de los bonos en pesos y los bonos en dólares. Bueno, los bonos en dólares también es una complicación porque claramente al subir la tasa cayeron. Y eso les da una pérdida. Y tienen más pérdida. ¿Cómo? ¿Hola? ¿Qué pasó? No, me parece Lucho, que alguien estás se apagado. desmutió accidentalmente, ya cerraron. Estás ¿Qué? muteado, Lucho. Lucho, estás muteado vos. No, es Gervasio Martínez, ya lo muteé como 10 veces. Gervasio, fíjate que no sé si entrás y salís o tocas el micrófono, porque ya van varias oportunidades que te muteo. Escuchame, a Pedro, ¿cuál es la pregunta vos? Que está ahí con la mano levantada hace rato y no te quiere dejar ahí. ¿Y se fue? Capaz que a lo mejor levantó sin querer. No, porque hizo también una pregunta. Bien. Pará, está acá la pregunta de Pedro. ¿Con qué dólares el Tesoro pagará la deuda si los gasta en intervenir en el dólar? Chicos, fue una semanita nada más que intervino. Ya no está interviniendo más. ¿Está bien? Ya no está interviniendo. La semana pasada no intervino. Es más, no va a intervenir ahora. Para nada. Es muy probable, repito, viste que te dije recién, el campo salió a liquidar. Y bueno, es muy probable que el Tesoro le ponga el pecho a esa bala. Y no en el sentido de que salga a vender, sino que está comprando. ¿Está bien? Porque la gente yo no veo gente saliendo a comprar dólares. Está bien, hay gente que sí está comprando dólares, sí, porque si no estaría donde está. Pero yo no veo por todos lados gente comprando dólares. Yo agarro las comitentes o hablo con colegas y digo, ¿cuánta gente está comprando dólares de tus clientes? Yo no veo. Yo lo particular en el grupo mío, está bien que la mayoría del grupo mío, o sea, por ahí va de acuerdo a lo que nosotros también le decimos, pero yo no noto una gran demanda, una gran demanda de dólares. Sí, Marcelo, pregunta. Sí, para los dos muchachos, me queda clarísimo lo que dicen, ¿no? Pero también es cierto que estamos 100% jugados a lo que pase en la elección y no descubro nada. Lo que digo, cubrirnos alguito, porque si no estamos pechito a los que, como en mi caso, entré muy fuerte en la LECAP, obviamente siguiendo el consejo de ustedes, pero todo, ¿eh? No tengo nada en renta variable. Entonces, pierde el esquizo Javier, y después, ¿qué pasa si el dólar se dispara? Nos licúa todo. Es que Entonces el tengo dólar que no se va a cubrir. disparar. El dólar no tiene por qué disparar. No tiene por qué salir de la banda. Está bien, Nahue, pero recién no solo decías vos, sino que creo que lo pensamos todos. Y si la sacan, más allá del ruido ese que me parece que viene de la contra, entiendo, ¿no? Eso. Pero No, bueno. ya sé Pará. que no sos vidente, pero digo, ¿qué harías vos si no nos licúan todo, loco? No, bueno, si vos pensás que. Si A vos ver, pensás. pará, Si Nahuel, vos- dame un segundito, después te lo dejo. Ahí tenés dos cosas. Te licúa la inflación.
te licúa la inflación. Vos por el momento vos tuviste suba de dólar y no perdiste tanto poder adquisitivo. Porque la inflación, al contrario, se viene retrayendo por una cuestión de ajuste, que no es buena porque también te genera recesión y demás, pero vos tuviste un ajuste monetario muy fuerte. Entonces, a ver, yo lo que pienso, por eso lo explicaba, yo sigo viendo oportunidad de alguna manera en las LECAPs. ¿Por qué? Porque si el gobierno cumple, mantiene dentro de la banda, la ganancia vos la tenés. Si libera la banda, los puntos de break-even como para tener pérdidas son altos. Y segundo, si el dólar te sube 100 mangos más, 200 mangos más, probablemente te impacte en la inflación, porque hasta 1.400, 1.450 y te van metiendo un 2, 3%, como dicen Abue, cada 2, 3 meses, como haciéndote una especie de crawling peg del 1% en inflación las empresas. Si te va a impactar realmente tanto en inflación como para sentirte tan licuado, por eso lo que digo, que muy probablemente, incluso si llegás al punto break-even con el precio del dólar, lo cual tiene que estar la banda totalmente eliminada, probablemente en dólar termines empatando. Muy parecido. Ahora, si el miedo es ese, vende la mitad y dolarizar la cartera. La mitad de la cartera. Están comprando un seguro. Yo cuando pago un seguro, ¿qué hago? Estoy asumiendo un gasto que espero sea plata perdida. ¿Por qué? Porque pago el seguro de incendio del auto, lo que menos, o de la casa. Lo que menos quiero es que se me incendie la casa, que esa plata sea plata perdida. Pero duermo tranquilo. ¿Bien? Paga un seguro. Paga un seguro. El seguro acá en finanzas se llama, en ese sentido, si vos ves en el horizonte de que el tipo de cambio se va a ir por arriba de la banda, comprá futuro de dólar. Ese es el seguro que tenés que pagar. Eso sí, llega a ganar o empatar la Libertad Avanza, el dólar baja y vas a poner plata ahí. Vas a perder. Porque vos tenés ahí una combinación entre tasa muy alta y tenés una combinación también de dólar en la cima. Entonces vas a perder porque la tasa va a bajar y vas a perder porque el tipo de cambio va a bajar. Y ese va a ser tu seguro. Si no, vos agarras, tenés la tasa, no vendas el bono, no vendas el bono. Si tu miedo es, van a romper la banda, compra dólar futuro. Compralo. Mantener la posición en bonos, pero salí a cubrir esa posición con los dólares. Clarísimo los dos, muchachos. Entonces, y sobre todo lo que dijo Lucho, también vos ahora, Nahue, pero me deja tranquilo porque entré y bastante en bonos ser cuando estuvieron la tasa, si no recuerdo mal, en 34, 33. No, eso no tengas ningún problema. Por eso no tenés ningún problema, porque si se dispara el dólar, se dispara la inflación, por ende ese bono también va a subir. Claro, a eso voy a decir, lo compré pensando en eso, pensando en el peor escenario y además en una buena tasa, más allá de cubrirme. Entonces, ahora sí me quedo tranquilo. Gracias. Yo en lo particular, Marce, lo que estoy haciendo, por eso, y es lo que probablemente termine rotando, es viendo en función de lo que pasa en Estados Unidos, por ahí a lo mejor posicionar, rotar algo de letras hacia, o de hard dólar hacia CDRs. Eso después voy a ir comentando por lo menos los movimientos que yo vaya haciendo, si es que hago algo. Pero yo también tengo una posición muy fuerte en letras. No sé qué porcentaje, pero más del 60-70% sin ninguna duda. Yo estoy al 90. Yo estoy al 90. Pero como te digo, o sea, para mí, a lo sumo, termina empatado con el dólar. Luchito, lo último. No, clarísimo. Si vas a rotar algo a CDR, te atiendo por el chat y vos llegas a pegar la movida, yo mando lo mismo. O sea, yo lo que voy a ver por ahí, a lo mejor los activos que si hay, más que nada si hay corrección. La verdad que estaría esperando una corrección, porque en una corrección vería dónde reconocen cierta zona de soporte y a partir de ahí el rebote le entraría. En el caso de que el driver sea positivo y salga fuerte para arriba, voy a ser un poco más cuidadoso. ¿Por qué? Porque en máximo yo no entro. ¿Me perdí un 10% de suba? Sí, pero siempre estuvo en máximo y en máximo no podés entrar. Cuando contrae, así que la idea mía sería que a partir del miércoles pueda venir una baja. Eso es lo que yo estoy esperando. Después si pasa o no, lo veremos.
Hay otra pregunta. Hola chicos, estoy 25% en renta variable, unos 20% en 35 y 41. Tengo un perfil más agresivo y mucha paciencia, o sea, no me importa esperar. ¿Aguanto que recuperen a largo plazo o conviene rotar? Supongo que el 25% deben ser, tienen un 50, casi un 45-50% entre renta variable, que supongo debe ser Argentina, y AL 35 y 41. Sí, La mitad de la cartera casi la tiene ahí. sí. ¿Y Que qué si quiere rotar rota para o hacer más? mantiene. Pero es agresivo. Él Es está muy ahí agresivo. justamente para. El tema que salir a rotar hoy, para mí es mal vender. Cuando vos todavía no tenés claro qué es lo que va a pasar. Porque estoy vendiendo muy barato. ¿Puedo vender más barato todavía? Sí, sí. Pero si yo no operaría, digamos. O sea, hay que ir adelantándose a la jugada. Pensá qué es lo que puede pasar y fíjate si preferís bancátela ahí y aguantar ahí, o bueno, como decíamos antes, o sea, te cubrís con un dólar futuro, o, bueno, hay que ver realmente cuánto riesgo querés correr. Tengo que, del mismo suscriptor, dice, tengo que comprar dólares a corto plazo. ¿En qué precio lo ven entre esta semana y la que viene? ¿Qué debe pasar para que corrija hacia abajo? ¿Lo ven a 1300 o menos? No, No, no esperes, no esperes. no esperes. Mira, yo siempre digo, cuando uno tiene compromiso en dólares, tenés que comprar. Si tenés, asegúralo. Después, si la semana que viene, si puta, podría haber comprado más barato, ya está, asegúralo. Siempre digo lo mismo. Actualizo acá y pego una miradita al chat a ver si quedó. Acá en preguntas no entraron nuevas. Y teniendo deuda en dólares y liquidez en pesos, compro o espero, comprá el dólar. Si tenés deuda en dólares, aseguralo, ya está. Después, si la semana que viene podía comprarlo algo menos, aseguralo. Pará, Israel ¿deuda en y yo dólares ahí cuándo? hablamos. ¿Ya te vence toda la deuda? Si no, andá comprando los puchitos que tenés que pagar. Sí, Yo totalmente. estimo que va a bajar el dólar, post octubre, y estimo que para todo lo que es febrero en adelante, hasta junio, el dólar va a estar o bajando o quieto. Está bien, con una banda abriéndose, todo lo que vos quieras, pero va a estar más tirando para abajo que otra cosa. Desde febrero a junio. ¿Está bien? Depende de dónde tenés que pagar la deuda, ¿eh? Por eso te digo. Ahí Oscar pregunta qué hacemos con los AL y si es mejor asumir pérdida en acciones de Argentina y rotar. Bueno, un poco también lo que le contestaba acá la persona que dejó en el formulario. Y a Marcelo, y bueno, más o menos estamos todos más o menos en la misma situación, donde hoy vender, eso es venderlo barato. Puede bajar más, puede bajar, va a depender de octubre. No es algo que se puede planificar en función de un análisis de mercado, porque es político, es político. Alternativas, vendo todo, me voy a dólar, después si el dólar baja, vendo todo, hago tasa en peso porque la tasa está alta, si el dólar después sube, o voy diversificando, voy diversificando. Para mí una alternativa que estoy evaluando es ver qué pasa, que es lo que le decía recién a Marcelo, ver qué pasa después del miércoles, si llega a haber una contracción en Estados Unidos que me da lugar a salirme un poco del riesgo argentino, pasarme a algo de CDRs, pero siempre y cuando haya una contracción y pueda entrar un poco más barato, porque en máximos salgo de Guatemala y por ahí me meto en Guatepeor, porque la contracción en Estados Unidos va a venir. Complica porque si llega, bueno, esto es, ¿qué opinan ustedes con respecto a las bandas? ¿Ven un posible? Esto ya lo hablamos. ¿Cuál es la cartera sugerida que hacemos con los bonos AL? Bueno, la cartera sugerida hoy es, o sea, miren ustedes su perfil y qué es lo que consideran que puede llegar a pasar y qué es lo que los hace dormir más tranquilos. Por ahí, sí, che, mirá, yo estoy tranquilo teniendo el dólar verde billete, bueno, te vas a dólar verde billete. ¿Qué puede pasar? Y post elecciones que el dólar contraiga, baje. Entonces, bueno, si te vas a dólar, ¿hasta cuándo? Y hasta lo más cerca de octubre, después ahí ya vas replanteándote. Si estás comprado en estos activos, pensá si te da más tranquilidad aceptar, por ahí a lo mejor ni siquiera es pérdida, yo no estoy a pérdida,
Porque, o sea, ¿Qué dijo Trump? no sé, algo nuevo, ¿Es real lo que acaba de decir sobre los balances? no tengo idea, no tengo noticias abiertas. De su madre. Eh, si consideras, digamos, vender ahora a pérdida, digamos, entendiendo, hay que ver cuáles activos tenés, por ahí si tenés los más cortos, si tenés bopreales más cortos, si tenés AL4135, corre un poco más de riesgo. Bueno, evaluar, si qué es lo que hace, a vos te hace sentir más seguro. Y sobre la marcha ir manejando. Yo en lo particular voy a esperar al miércoles. Para mí puede ser un punto de inflexión el miércoles, dependiendo de lo que pase. Es mala idea cubrirse con dólar futuro. Ahí Nahue dijo, digamos, explicó cuál es el riesgo, pero si lo que quiero es buscar cobertura ante el dólar, la cobertura la voy a encontrar con dólar futuro. Comprando dólar futuro y yendo largo, y obviamente el riesgo voy a tener si baja. Yo quisiera tener una cartera positiva y otra negativa respecto a las elecciones, como el cuadro de letras en los distintos escenarios que hicieron. Lucho, Sí, acá está, dice Trump aboga porque las empresas dejen de informar sus ganancias trimestrales y lo hagan cada 6 meses, una cosa así. ¿Qué le pasa a este pibe? Pero lo dijo Trump, pero lo debería aprobar la SEC, no puede hacer nada Trump al respecto. Qué locura. Dardo dice, yo quisiera tener una cartera positiva y otra negativa respecto a las elecciones. A ver, fíjate lo que pasó la semana pasada. Vos tuviste el dólar muy fuerte al alza. Ahí se abre una disyuntiva. ¿Qué hace? ¿Te liberan las bandas o te la mantienen? Si te mantienen las bandas, o sea, el dólar hasta ahí llegó. Entonces lo que tenés que ver ahí, en un escenario negativo, sería realmente hasta dónde banca el gobierno esta situación. Entonces tendría que cubrirte de dólar y posiblemente de inflación. Y una cartera positiva sería la renta variable, porque vos vas a recuperar todo lo que perdiste. Entendiendo que la libertad avanza con posibilidad de promulgar leyes desde el Congreso, teniendo fuerza ahí, vos podés tener el año que viene una reforma laboral, tributaria, y las empresas van a salir fuerte para arriba. Pero todo lo que perdieron te lo van a subir en la primera semana post-octubre, probablemente, una buena parte. Consulta, tengo liquidez a utilizar en semanas más o menos. Uso caución nomás. Mirá, si está dentro de los 28 días, si llegás a meter el frasco de naranja X, paga 55%. Menos de 28 días, sí, no te va a quedar otra que por ahí una caución o ver algún fondo money market. No te va a quedar otra. Tengo hasta junio para pagar, juntos o separados. Ah, lo de los dólares. ¿Hasta junio? Junio del año que viene. Falta un montón. Sí, es mucho. Andá comprando lo que vayas necesitando. Todo lo que es letra, José María, yo aguantaría. Porque veo que a ver, las letras, chicos, nunca cambiamos el discurso, siempre dijimos lo mismo. Las letras no se tradean, las letras se compran para tenerlas hasta el final. Siempre, esto lo mantuvimos siempre con el mismo plan. ¿Por qué? Porque vemos tasa alta, compramos y la tasa la aseguramos teniéndola hasta el final. Si después te entras a preocupar porque el precio sube o baja en el mercado secundario, es porque hiciste algo, o sea, arrancaste con un mal plan, porque no estabas seguro de tenerla hasta el final. Yo compro la letra y me olvido, sé que tal día voy a tener tanta plata. Listo, me despreocupo. ¿Tá? Si veo que bajan y tengo liquidez, hasta me da la opción de evaluar comprar alguna más, porque mejora la tasa. Bien, por lo cual, o sea, no tenés mucho que pensar, José María. Si las compraste hasta el... O sea, la cagaste si la compraste sin saber si la podías tener hasta el final. ¿Por qué? Porque ahí sí estás corriendo riesgo. Porque se mueve permanentemente, da las situaciones. Si vos la comprás hasta el final, listo, ya está, me la banco. En todo caso, ahí lo que voy a ir testeando no va a ser el precio de la letra, sino el tipo de cambio y la inflación. ¿Por qué? Porque eso es lo que me puede llegar a licuar. Pero no el precio de la letra. ¿Bien?
Bajó al 50%, ya dice Marcelo. Bueno, igual sigue siendo bueno, 50%. Yo la semana pasada tenía ahí unos pesitos que los venía caucionando y los metí en un frasco al 55%, porque sabía que le iban a bajar. Misma lógica, sí, hoy prácticamente es la misma lógica, es para todos. Es decir, bueno, está bajo, ¿qué hago? ¿Acepto esta pérdida? ¿Quiero dormir tranquilo? ¿Compro el seguro sabiendo que lo más probable es que la casa no se incendie y va a ser un gasto? Pero bueno, ¿y si se incendia? Ese es el problema. O sea, hoy el dólar deberíamos estar viéndolo en valores máximos, los cuales probablemente hasta octubre, pasadas las elecciones, se siga manteniendo en este valor. ¿Bien? No debería romper la banda superior, no debería eliminarse la banda superior. Ahora, puede pasar y sí, el riesgo sigue estando. Las probabilidades no son ceros. Las probabilidades no son cero. ¿Bien? Estamos a 0. Estamos a 4 pesos de la banda. 4, ¿no? No mucho más. Ni siquiera ya Chicos, te digo un porcentaje, te digo nominales porque 4 pesos no es nada. se hizo larguísimo esto, no lo tengo ni para las 5 de la tarde este video, me parece. Vamos a dar por finalizado acá. Nos reencontramos. Bueno, nos seguimos hablando esta semana, vamos a hablar mucho. Vamos a hablar muchísimo. Corto la grabación, gracias a todos por estar y seguimos por el chat ahí en el canal de Telegram. Nos vemos.